Buenas noches, mi nombre es Henry Estrada y en esta ocasión hablaremos sobre la geografía y la importancia y la relación que tienen entre la geografía y la logística y algunos de los puertos más importantes del mundo. La importancia de la relación entre geografía y logística radica en el conocimiento previo que debemos tener del área geográfica a intervenir en nuestra operación logística. Un sistema geográfico en la logística le permitirá planificar su red de distribución de una manera eficiente. La distribución de mercancías por zonas y por trayectos, se podrán crear trayectos óptimos en cuanto a tiempos, distancias y pues cuadrar una mejor ruta para la entrega de pedidos. Igual se lo podrá localizar la flota y se tendrá conocimiento en tiempo real de su recorrido y el lugar en donde se ubica. Hablaremos del puerto de Nueva York. Está ubicado en el continente americano, más exactamente en Estados Unidos. Bueno, en temas geográficos se refiere a los ríos, bahías, estuarios y marea cerca de la desembocadura del río Hudson, en las proximidades de la ciudad de Nueva York. Bueno, en cuanto a la geografía, incluimos cuerpos de agua como la Bahía Alta de Nueva York, la Bahía Baja de Nueva York, el río North, eh, el río Este, el Kilbankul, la Bahía de Newark, Arthur Kill, la Angostura, la Bahía de Jamaica, la Bahía de Ratitan y el río Harlem. Esto suma alrededor de 3.100 kilómetros cuadrados con más de 1.600 kilómetros de costa. Un poco la historia de este puerto, pues en el siglo XVII, en el puerto de Nueva York, estaban ligados a los cursos de agua utilizados para la pesca y los viajes. Peter Stuyvesant ordenó la construcción del primer muelle en Manhattan. Este preparó a Nueva York como uno de los principales puertos de las colonias británicas y luego en la independización de Estados Unidos, en 1824, el río se llenó de barcos debido a su ubicación y profundidad y el puerto creció rápidamente con la introducción de barcos a vapor. En 1825, en la conclusión del canal Erie, y Nueva York se convertiría en uno de los más importantes puertos de América, así como de destino. El puerto de Rotterdam está en el continente europeo, Países Bajos u Holanda, en este caso pues ya más actualmente, llamado Europort. Es un área industrial y puerto. Es el puerto más grande de Europa. La situación geográfica de la ciudad pues está en el punto de confluencia entre los ríos el Rin y el Mosa. Ha hecho de ella un importantísimo nudo de comunicaciones que canaliza el intercambio de mercancías entre Europa y el resto del mundo. La geografía, pues para ser más exactos, está situado en el Mar del Norte y es el puerto de entrada al mercado europeo, el cual tiene más de 150 millones de consumidores. Una de las principales ventajas de este puerto es la ubicación en el estuario como ya lo había mencionado, de los ríos Rin y Mosa. Pues es considerado por internarse en el corazón de Europa de manera eficiente y económica. Un poco la historia de este puerto, eh, pues empezamos por la ciudad. Rotterdam ha pasado de ser una ciudad pequeña a una de las principales ciudades portuarias del mundo. En el siglo XIX la situación era muy diferente. La conexión entre Rotterdam y el Mar del Norte era muy mala. Entre Rotterdam y el mar se encontraba una gran área de estuarios muy pequeños, pues canales muy pequeños. Para mejorar la situación se excavó un canal enorme entre Rotterdam y el Mar del Norte para conducir los mismos ríos, el Rin y Mosa, estos dos ríos conducirlos al mar, para desarrollar una conexión confiable entre el mar y el área del puerto. Este canal fue finalizado en 1872. Pues las actividades del puerto se desplazaron hacia el Mar del Norte, instalándose en la ribera del canal y del río New Mass.
el puerto de Bremen. Está ubicado en el continente europeo, en Alemania, perdón. El puerto de Bremerhaven se encuentra en ambas orillas del río Getz cuando ingresa al estuario oriental de Weser, a unos 70 kilómetros del Mar del Norte, en el norte de Alemania. El puerto de Bremerhaven está a unas 20 millas náuticas al este del puerto de Wilhelmshaven, en las orillas occidentales del estuario y a unos 236 kilómetros al norte de Ámsterdam. Como ya lo he mencionado, está ubicado a 32 millas náuticas del mar abierto. El canal de navegación actualmente tiene una profundidad de 14 metros. Debido a las mareas, los barcos con un dragado en exceso de 12.5 metros están sujetos a restricción de tiempo. Bremen, el puerto alemán más meridional, está en el río Weser, cerca de 60 kilómetros río arriba, y puede ser alcanzado por los barcos oceánicos con dragado de más de 10.5 metros. Un poco la historia de este puerto. En el año 888, el rey Sajón le otorgó a la ciudad de Bremen el derecho de tener un mercado, pues situado al lado a través del río Weser. Había un puerto natural donde los comerciantes se establecieron, allí lo abrieron y se establecieron ellos. En 1410 se concedió a Bremen el privilegio de establecer boyas y faros para dirigir el tráfico marítimo, señalando los puertos de Bremerhaven. El emperador Carlos V otorgó derechos de apilamiento a la ciudad en el año 1541, lo que significa que todos los bienes comerciales tenían que descargarse y ofrecerse a los comerciantes locales antes de que pudieran seguir adelante. En 1619, el primer puerto artificial en el Weser se había asentado, por lo que la construcción comenzó en un nuevo puerto en las embocaduras del Aue para acomodar los volúmenes cada vez mayores de mercancía que viajaban por el Weser. El puerto de Busan estaba ubicado en el continente asiático, exactamente en Corea del Sur. Es el quinto puerto del mundo. La ciudad de Busan se encuentra situada al sur de la península de Corea, a una distancia de 330 kilómetros de Seúl. Cuenta con unos 4 millones de habitantes y es la segunda más grande de Corea. La ciudad está situada en el borde sureste de la península de Corea, muy cerca de la costa. Es la localidad coreana que está geográficamente más cerca de Japón, algo que ha marcado su historia. La distancia con el punto más cercano, las islas Tsushima, es de tan solo 49.5 kilómetros, y Fukuoka, que se encuentra a algo más de 214 kilómetros. Busan está rodeada por pequeñas montañas en el noreste de sus límites, mientras que al este y sur está limitada por el mar de China Oriental. Al oeste se encuentra la desembocadura del río Nakdong, el más largo de Corea del Sur y utilizado para la navegación, que durante siglos ha sido conexión comercial entre el puerto de Busan y las regiones del interior. Un poco la historia de este puerto. En 1876 se produjo la primera inauguración del puerto de Busan, permitiendo así el comercio internacional con otros países. El mayor beneficiado por esta medida fue Japón, en virtud del Tratado de Kanagawa. Con la caída de la dinastía Joseon y el posterior dominio colonial nipón, Busan vivió un importante crecimiento comercial al ser el principal centro de distribución entre la península y el archipiélago. ¿Cuál consideras que es la mejor manera de optimizar el transporte desde Colombia hacia los puertos anteriormente mencionados? En mi concepto, pues debemos mejorar nuestro transporte internamente, primero que todo, volverlo competitivo y ahí sí pensar en llegar a puertos extranjeros. Una de las medidas más viables sería invertir en nuestros puertos en infraestructura y logística que sean capaces de recibir diferentes tipos de barcos, sin restricción, y asimismo poder enviar los nuestros a otras tierras. Esto con ayuda de tratados binacionales y de libre comercio que permita generar negocios rentables. Muchas gracias.